Bueno, pues tema 7 del subtema, digamos, de eclesiología, las ofrendas. Las ofrendas es un tema delicado. Mira, yo hace tiempo hice una serie de estudios entre las diferencias que hay entre las doctrinas católica y evangélica. No lo hice aquí en la congregación, lo hice para ponerlo en redes sociales. Y después de muchos temas, hubo alguien que me escribió, un desconocido, que me dijo: me gustaría que hablases acerca de la financiación de las iglesias evangélicas. Tiene su puntillo esa petición, ¿verdad? Hay muchas cosas más que se podían seguir hablando, pero fue como diciendo, vamos a algo que importa, algo que toca sensibilidades. Y es verdad, porque es un tema delicado, ya que allá donde haya dinero de por medio, siempre se van a levantar suspicacias, se van a levantar dudas. El dinero es un poderoso motor, ¿verdad? Esa frase típica de poderoso caballero don dinero. Entonces, junto con el sexo, el tema del dinero es de las pasiones más influyentes, con más poder que hay en el ser humano. La ambición o avaricia y la lascivia, la lujuria, el sexo, arrastran los instintos pecaminosos más profundos del hombre como un poderoso torrente. Me refiero a que otras cosas podemos llegar a tener cierto control, o más fácil control, pero el asunto del dinero, y podemos relacionarlo, dinero con poder, así como el sexo, son dos poderosas torrentes que difícilmente se pueden controlar a nivel humano. Mirad, en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10, lo que dice el apóstol Pablo. Hablándole a Timoteo, le dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No es poca cosa, ¿eh? No es un pequeño tropiezo con una pequeña consecuencia, sino que producen destrucción y perdición, cayendo como lazo que te coge, que te agarra, que te ahoga, te aprieta, y a ver cómo puedes escapar de ello, ¿no? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y vamos a insistir, el amor al dinero, no el dinero. El dinero no es ni bueno ni malo. Los cuchillos no son ni buenos ni malos. La pólvora no es ni buena ni mala. Vuelvo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora mirad, los que habla de los que quieren enriquecerse, codiciando algunos, y el amor al dinero. Fijaros que hay un componente siempre humano, una tendencia innata humana en este asunto. Y por eso insisto, el dinero no es el problema. El problema es que la persona quiere enriquecerse. El problema es que la persona lo codicia. Y el problema es que las personas lo aman. Así que el dinero es de los ídolos más grandes que hay en el mundo. Todo aquello que se desea, que se ama, que se codicia y que quita a todo lo demás y lo pone en segundo plano, poniéndolo como el primero, es un ídolo. Y deberíamos preguntarnos, bueno, ¿quién no quiere enriquecerse? ¿Verdad? Igualmente que con el deseo sexual, ¿quién no lo ha experimentado nunca en la vida? Pues ese deseo no goza de un pensamiento pasajero o débil, de esos que, bueno, se me ha apetecido, no sé, estar de vacaciones o viajar y después eso se pasa. No, sino que tenga la edad que tenga, el dinero parece ser que permanece ahí como algo de gran tentación. Un niño, un joven, un adulto, un anciano, hay quienes mueren amasando dinero, sabiendo que no lo van a disfrutar ellos, pero ahí están, queriendo hacer dinero hasta la última hora.
Así que si no hay control, el cual es muy difícil, puede haber consecuencias muy tristes. Pues, ¿por qué digo esto? Lo pongo como introducción, porque en esta línea de peligrosidad nos movemos en todos los ámbitos de la vida. Y en el ámbito espiritual, pues no estamos exentos de eso. También somos vulnerables a ese peligro en el ámbito espiritual y los daños que puedan surgir de ello. Notemos que el apóstol habla de las consecuencias en personas que tenían una vida presuntamente espiritual, de fe, porque dice, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, es decir, andaban en la fe, presuntamente eran hombres, personas de fe, y se extraviaron de ella. Qué lástima, llegaron a torcer el camino. Quizás no habían nacido de nuevo, o quizás habían nacido de nuevo y quedaron en un nivel de una vida muy pobre espiritual. La cosa es que se extraviaron por causa de seguir a un Dios que no es Dios. Por eso, allá donde se gestione o donde se administren bienes económicos, hará que se despierte en las almas tendentes a esa avaricia o a esa debilidad, esa oportunidad. Uy, ¿allí qué pasa? Sí, allí es un lugar que se recoge dinero, se administra, hay un tesorero que se encarga de este asunto, etcétera, etcétera. Y entonces hay quien huele la oportunidad. Eso ocurre en una comunidad de vecinos, que nadie quiere ser presidente, pero como alguien se entere de que el presidente, como no es un administrador, sino que el presidente es el que se queda y se hace responsable, oye, alguno huele y dice, oportunidad, quizá me puedo quedar un eurillo para el café. Así que todo lo que sea una oportunidad de enriquecimiento supone un detonante para una actitud descarriada. El entorno eclesial, el entorno de la Iglesia, no está exento de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque todos los que están no son hijos de Dios. Y aún los hijos de Dios estamos expuestos a ese tipo de tropiezo. Como a cualquier otro tropiezo. Todos los creyentes estamos expuestos a cualquier tropiezo en este mundo. Pues ese es uno de ellos. Además, el ámbito eclesial contiene un componente muy peculiar, que es el componente emocional, que es muy complejo. Me refiero al sentido en el que con esto del dinero que se maneja, se apela a las necesidades, al bien del otro que está necesitado, a la ayuda, al favor de Dios para esas personas que ejercen esa ayuda, como vamos a ir viendo después, y hace más fácil la obtención de ganancias deshonestas, como habla el apóstol Pablo también, porque se trata de fuentes voluntarias donde están movidas por la piedad, por la confianza. Yo voy a dar porque yo no voy a mirar, ahora no me voy a poner a mirar cómo está esa persona especialmente y profundamente o cómo se va a encaminar, sino que, oye, yo soy una persona necesitada, yo le ayudo y yo le doy. Y muchas veces se abre el corazón y se entrega con una confianza, con una sinceridad, sin una suspicacia de nada ni duda, sino que, oye, yo quiero ayudar a esa persona porque la veo y no puedo dudar lo más mínimo de estar ahí para con ella. Y allí el lobito tiene un olfato para esas cosas tremendas. Y el lobito es cruel. El lobo no se apiada. No dice, hombre, esto no, esto se ha hecho esto va para el bien. No, yo le robo a un banco sí, porque son unos usureros que no tienen piedad y con muchas excusas me convierto en un ladrón. Incluso me siento bien y lo justifico. No, el ladrón de verdad, el lobo de verdad, no le importa. No tiene miramiento con circunstancias. Así que observa que es más fácil el terreno. Cuando un lobo ataca no va a por la presa difícil, va por la fácil. Un lobo, un león, cualquier depredador, va por la fácil, ¿verdad? Pues, ¿para qué meterme en problemas en un negocio, en una empresa, que me van a pillar más
porque todo está muy... Esto que se compra, esto que se registra, esto que está aquí apuntado, esto que lo que entra por lo que sale, ahí me la juego. Cuando llego a una congregación y ahí es más fácil, ¿no? No estoy diciendo que alguien venga expresamente a por eso, pero estando en ello, se sabe que se puede dar esa circunstancia. Así que nos encontramos en un tema que con toda honestidad, como creyentes, debemos admitir que produzca cierto recelo en la gente, en las personas, que no aceptan con facilidad el tema del amor de Dios, el amor puro, auténtico, de las relaciones fraternales, que están acostumbrados a la infidelidad continua en el mundo, a la deslealtad continua, al timo, al fracaso, al chantaje, a tantas cosas, que dice, bueno, ahí también, en todos lados se cuecen habas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ahí cómo os movéis en este asunto? Pues mira, aceptando que somos vulnerables, que pueda haber caída y tropiezo, nos movemos como en todas las cosas en las que el Señor ha creado, de forma temerosa de Dios y en la santidad que conviene a la casa del Señor. Así que vamos a aceptar una realidad, y es que hay un peso histórico que va en contra de la fe, que se trata de cómo a lo largo de la historia el uso de la presión religiosa, y hay que saber, hay que enseñar a la gente a distinguir entre lo que es la religión movida por el hombre y la fe auténtica en Dios y el amor de Dios y los caminos de fe del Señor. Pues cómo la presión religiosa respecto a los donativos y a las ofrendas, como moneda de cambio para conseguir la vida eterna y un bien mayor espiritual, pues han sido una forma de enriquecimiento perverso. Y no solamente entrañaba un engaño cruel, porque era mentira. Con crueldad se le sacaba hasta el último céntimo a una persona pobre, prometiéndole que con eso tendrían la salvación eterna. Mentira. Y no solamente era ese engaño cruel, sino que además no lo usaban, ese último céntimo que se le sacaba no se usaba para el bien y la ayuda del pobre, sino para la construcción de un tremendo imperio tirano, religioso, mentiroso y opresor. ¿Qué queremos después? Que la gente piense. Pues tendremos que estar ahí para ser fieles testimonios de luz en este asunto. Bueno, pues una vez visto ya con esta introducción el aspecto realista y negativo o peyorativo de este asunto, vamos a pasar a la parte que afecta a la necesidad de la ofrenda, porque es necesaria, y a los principios bíblicos que la dirigen. Las primeras apariciones en las Escrituras, a vista de pájaro, no es algo exhaustivo. No estamos haciendo un estudio exhaustivo porque, ya digo, cada tema sería de hacer semanas, no una hora. Pero así a vista de pájaro. En el Antiguo Testamento empezamos. La primera aparición es Abel y Caín, Caín y Abel. Ellos ofrendan. Dice que Caín ofreció de los frutos, un día se presentaron delante de Dios y Caín ofreció de los frutos de la tierra, y Abel escogió de los primogénitos de sus ovejas el más engordado y lo ofreció a Jehová. Dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda y no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Algo interesante. Vemos cómo van ligadas la persona con la ofrenda. Parece ser que ahí hay un lazo interesante. Una ligadura que nos están llamando la atención y nos está diciendo, tus hechos hablan de ti, de lo que eres, de cómo eres, de quién eres. Y tu entrega pone de manifiesto tu interior, que no se ve. En el caso de Caín, vemos más bien egolatría.
porque parece ser que entregó de lo que tenía que ver con su esfuerzo, con lo que yo he trabajado, con lo que yo he conseguido, todo el sudor de mi frente, todo lo que yo he producido labrando y trabajando, y aquí tengo, y parece ser que dio de lo que había ahí. Sin embargo, Abel ofrece de lo que no tiene él precisamente mucho mérito. Las ovejas se crían solitas, las acompaña para allá, para acá, ellas solitas engordan de lo que comen, y encima buscó lo más preciado, el más engordado de las ovejas y de los primogénitos de las ovejas. Así que vemos cómo Abel apunta a la provisión de Dios, a la dependencia de Dios, y por otro lado, esa parte egoísta y ególatra de Abraham. Siguiente paso. Génesis capítulo 14, versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, dice un personaje a Abraham. Y dice que Abraham a ese personaje le dio los diezmos de todo. Es la primera mención del diezmo. El personaje es Melquisedec. Hebreo habla de Melquisedec como un sacerdote del Dios Altísimo que no tiene comienzo ni principio ni fin de día, que aparece por ahí, que la Biblia no dice nada de él, así que es como un eterno, haciéndolo semejante a Jesucristo, sin genealogía, sin principio y sin fin. Dice, y así fue constituido según el orden de Melquisedec, un orden que no era de una genealogía humana ni de un orden humano, sino que aparece ahí de repente y bendice a Abraham, y a Abraham le corresponde ¿cómo? Con los diezmos. Es el diezmo lo que aparece aquí como primera vez en las Escrituras, y después ¿cómo sigue? Génesis 14, 23, que desde un hilo hasta la correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham. ¿Sabéis a quién le dice eso? Abraham, al rey de Sodoma. Abraham había ido a combatir contra los reyes de ciertas tierras de allí. Uno de ellos era los reyes de Sodoma, y el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma le quiere dar parte a Abraham de muchas riquezas, como compensación. Bueno, dame pueblo y yo te compensaré con riqueza. Dice que no aceptó nada de él, para que no digas yo enriquecí a Abraham. No recibió nada de hombres impíos. No quiso relacionarse con personas impías, que no andaban con un temor de Dios en su vida. Así que vemos aquí una cantidad concretada, el 10% en el caso de Melquisedec, y vemos por otro lado, en el caso de su relación con el rey de Sodoma, un grado de calidad en las relaciones, la dignidad de uno y la grandeza del otro, en el caso de Melquisedec y Abraham, y el acto de ofrendar no se veía afectada, es decir, yo soy Abraham, yo que te voy a dar a ti, yo soy el patriarca, dice Hebreo, señores, que Abraham ofreció diezmos a Melquisedec. Incluso Leví, que era el que recibía los diezmos, ya estaba dando los diezmos porque estaba en los lomos de Abraham. Era nieto de Abraham, y dice, figuradamente dice, estaba en los lomos de Abraham, en la descendencia que vendría de Abraham, estaba Leví, cuando Abraham está dando los diezmos. Y se lo da a un sacerdote desconocido. Así que la grandeza de Abraham no impide el derecho de dignidad que tenía un sacerdote a recibir los diezmos, el cual había bendecido a Abraham primeramente. Sin embargo, sí afecta los principios morales en el caso del rey de Sodoma. Yo no voy a aceptar de ti lo que venga de tu mano para que tú no seas glorificado y que venga, yo enriquecí a Abraham, a mí me enriquece Dios solamente. Así que vemos, son pinceladas que nos están hablando de cómo los actos están afectados por las personas y por sus intenciones. ¿Vale? La intención cuenta. No es el acto en sí solo, la intención. Y la gente vemos los actos, pero el Señor ve el corazón y ve las intenciones. Y en todo, como creyentes, debemos estar alertas.
Debemos estar atentos y poner nuestra atención, no solamente en el acto, sino en la intención, en lo que nos mueve, en lo que nos impulsa. Y si vemos que hay algo que hay que mejorar, que cambiar, que corregir, pongamos mano al asunto. Jacob, Génesis capítulo 28, versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Nuevamente aparece la cantidad, el diezmo, el 10%, pero mirad, afecta a todo lo que me dieres. Entiende Jacob que todo lo que viene de Dios, todo lo recibe de él, va a ser bendecido por Dios como Melquisedec bendijo a Abraham, y Jacob es bendecido por Dios y le ofrece los diezmos de toda la bendición que recibiere de Dios. Así que el alcance de la ofrenda es todo. El amparo de Dios, la revelación de Dios, el reconocimiento de Dios es el motivo de su ofrenda. Este es mi Dios. Él se ha revelado. Él me ha cuidado. Y yo tengo que responderle. ¿Qué mínimo que responderle? Es de bien nacido ser agradecido, se dice, ¿no? Pero muchas veces también entendemos que no es, ay, muchas gracias, que te vaya bien, como dice Santiago, ¿no? El apóstol dice, hombre, si ve algún necesitado, no, oye, que te vaya bien, cuídate, caliéntate, sí, pero si no le das un abrigo, caliéntate, pero ¿con qué? Y el pobre va desnudo, ¿no? Seamos conscientes de ello. Pues igualmente, uno llega a una casa y agradece la invitación y no entra con las manos vacías. Siempre, ¿cómo se suele hacer? Ese detalle de decir, oye, yo reconozco, te agradezco tu invitación y traigo una botellita de vino o un jamón de pata negra o algo así sencillo, ¿no? La ley. Cuarto punto. Hemos visto Caín y Abel, Abraham, Jacob. Ahora la ley. La ley marcaba pautas respecto al tema de la ofrenda, de dar. Levíticos 27, 30 y 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Cuidado con la palabra. Será consagrado a Jehová. Cuidado con el... ¿Os dais cuenta? No son solo los hechos, son las formas y son las intenciones. Eso de hacer así no es lo mismo que hacer así. Mirad la ofrenda mecida de la gavilla, el mecer la ofrenda. Y una forma de decir, hay reconocimiento, no solamente que doy, sino cómo lo doy, cómo lo ofrezco, ¿no? La pertenencia de la creación y la pertenencia de los frutos de la creación a Dios tiene que ser reconocida a Él. Y Dios demandaba eso. Si vosotros os vais a llenar de la abundancia de la tierra que os he dado. Pero ¿quién hace que crezca todo eso? ¿Quién hace que fructifique? ¿Dónde está el funcionamiento y los mecanismos que hacen que todo fluya leche y miel? En el autor y sustentador de todas las cosas que existen. Números 18, 21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. Habían 12 tribus. Leví, una de ellas, no iba a tener heredad. Y de cada tribu, una parte de cada tribu tendría que ser para Leví. Leví no entraría a conquistar territorio, iba a recibir parte de sus hermanos, un 10%. Todos los diezmos en Israel se los he dado por heredad, por su ministerio. ¿Qué significa? Por lo que yo le he encargado que haga. Leví se va a encargar de todo lo que es el servicio a mí en el tabernáculo, primeramente en el templo después. El sacerdocio pertenece a Leví, se lo he dado a Leví. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Sabéis lo que dice el Señor en Deuteronomio 10:9? Que ellos no tendrían heredad aquí en la tierra. Dice, porque yo soy su heredad. Yo soy su heredad. Así que Dios provee para ellos un sustento. Claro, yo soy su heredad, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, bien dijo,
pero que también vive de pan. No solo de pan, es que también vive de pan, y había que proveer para ello. Deuteronomio 16:10. Y harás fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Vaya frase. De la abundancia voluntaria, aquí no está poniendo porcentajes, no está dando cantidades, está apelando a cómo el Señor te ha tratado y ahora cómo lo vas a tratar tú a Él. Según Jehová te hubiere bendecido. Ahora, si hacemos cálculos nosotros, ¿cómo salen las cuentas? Pues yo digo que quedo en ridículo delante de Dios, sin duda alguna. Así que se establece como fiesta solemne un momento de entrega, de ofrenda voluntaria, en base a lo que el pueblo había sido bendecido por Dios. Y Deuteronomio 16:16 dice: ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Acaso el Señor te ha vaciado? ¿Te ha despojado? ¿Te ha dejado sin nada, sin provisión? ¿Acaso vas de visita a una casa con las manos vacías? Es vergonzoso, ¿verdad? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Uy, pues sí, bueno, no lo he invitado para que traiga nada, pero hombre, qué raro, ¿no? Que venga de esa forma. Bueno, ya no vuelve a mencionarse el diezmo en el Nuevo Testamento, aparte del episodio que se da del joven rico. El joven rico, cuando se encuentra con el Señor, más bien cuando el Señor se encuentra con el joven rico, el Señor le dice: oye, cumple los mandamientos. Y dice: sí, yo lo cumplo, yo hago esto, doy el diezmo, y lo contempla como una de las cosas que el Señor demanda. Ya no vuelve a mencionarse el diezmo en el Nuevo Testamento nunca más. Vamos ahora entonces a ver en el Nuevo Testamento cómo se enfoca este asunto. Hemos visto las pinceladas del Antiguo Testamento y cómo van enfocadas. Sí, es cierto, han habido cantidades, han habido porcentajes, pero también ha habido mucho del sentido de responsabilidad espiritual respecto el hombre a Dios conforme a el Dios que hay y las bendiciones que Él derrama. Y eso está en el Antiguo Testamento, incluido en la misma ley, ya no en comportamientos de hombres como Abel, como Abraham, como Jacob, sino en la misma ley contemplada. Porque la ley de Dios, ¿qué es? Es buena. Ahora vamos al Nuevo Testamento y vamos a empezar con un ejemplo que es el de la viuda. A que sigue, que conocéis el ejemplo de la viuda. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, en Lucas dice muy pobre, y creo que Lucas no exagera por lo que dice ahora, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, lo mínimo, la mínima expresión de la moneda. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda, pobre, echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó, ahora mirad, todo lo que tenía, todo su sustento. Así que por eso digo, creo que Lucas no exageró cuando dijo una viuda muy pobre. ¿Sabéis? Todo lo que había en esa mujer, en esa casa, en ese hogar, eran 2 blancas. Y después de la ofrenda se quedó sin nada. Hemos dicho que en el Antiguo Testamento hablaba de cantidad, ¿verdad? Aquí también habla de cantidad. ¿Qué he hecho? El 10%, el diezmo. ¿Sabéis que hoy siguen habiendo muchos lugares donde se pide, incluso se exige, el diezmo? El que lo da se queda muy contento,
muy satisfecho. Se siente agradado incluso consigo mismo cuando lo hace, porque encima el 10% es una cantidad, ¿eh? Pero yo lo doy y yo cumplo. Bueno, cumple porque te lo han pedido, si no a lo mejor dabas el 5, no lo sé. No puedo pensar en nadie ni se me ocurre, pero puede que ocurra, ¿verdad? Bueno, la mujer de aquí, la viuda, muy pobre, hecho, y se dice cantidad, no se dice porcentaje, pero podemos sacar el porcentaje en base a la cantidad y al informe que se nos da. La cantidad fue muy poca, pero el porcentaje fue el máximo. El Señor se va a poner con un hijo redimido por la cruz del Calvario, por la muerte de su santo hijo redimido, a decirme a mí, Esteban, tú tienes que dar tal cantidad. Hay cosas que dan cierta pudor hablarlo entre un padre y un hijo. Tiene sentido, ¿no? Hombre, tú en esta casa no tienes por qué dar las gracias, ¿no? Estás en tu casa, has nacido aquí, te criamos, te damos todo lo que tienes, todo lo que necesitas, es nuestra responsabilidad, es nuestro deseo, lo hacemos por amor. Pero, chiquillos, un poquito de muestra de gracias, papá. Ahora, da vergüenza, da pudor tener que decir a un hijo que me dé las gracias. Afortunadamente, creo que en muy pocas ocasiones ocurre, ¿no? Los hijos son agradecidos cuando son amados. Imaginaros que Dios tenga que decirle a alguien que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Hombre, responde, ¿no? Bueno, ¿cuánto quiere que te dé? Y se enfría la cosa. Se enfría el asunto. Se vuelve muy frío. ¿Cómo? No, nada, no te he dicho nada, déjalo. Mi hijo murió por ti. Se me parte el alma, de pensarlo. No nos pide un 10%, no nos pide una cantidad. Lo que sí sabemos es que habían personas que lo dieron todo, el 100%, aun cuando todo era muy poco. Pero os dais cuenta que te voy a pedir que me des 50, que me des 1000, que me des 500, que me des lo de todo, que me des la mitad. Dame lo que haya en tu corazón, hombre. Así que vemos que hubo poca cantidad, pero mucha calidad, si podemos llamarlo así, entre comillas. Esa mujer dio, ofrendó entrega, ofrendó devoción, ofrendó fe, ofrendó confianza. Esa mujer se iba a morir después de eso. ¿Sí o no? ¿Con qué come? ¿Qué bebe? ¿De qué va a vivir? Dios dice todo su sustento. ¿Y la mujer qué es lo que tenía que pedir? Para eso, ¿a dónde tenía que llegar? A unas conclusiones y a unos conceptos que quizás el mejor y más sabio de todos los ricos no llegaba. Y era: esto es para Dios. Yo nada soy. Todo lo que Dios quiera me lo puede dar. Si Dios es soberano para darme lo que quiera, es soberano para quitarme todo lo que quiera. Bendito sea el nombre de Dios, como dijo Job, él dio, él quitó, bendito sea el nombre de Dios. Por mucho que yo me esfuerce en conseguir y en amasar, puede ser inútil. Por mucho que fuese útil en conseguir y en amasar, de nada me vale, porque todo se pierde. Así que habla de su autoconcepto. Esa mujer entendía quién era ella. Esa mujer entendía cuál era cómo era su existencia en la tierra. Pasajera, como la hierba que se seca y la flor que se marchita. Pero esa mujer entendía que hay un Dios en los cielos, en el cual puede confiar de que, como aquella viuda que Elías le dijo: dame el aceite, prepara el aceite y la harina que tienes y hazme una torta. Es lo único que tengo para comer mi hijo y yo y moriremos. Hazlo para mí. Para un siervo de Dios. Era como hacerlo para Dios mismo. ¿Y qué pasó después? No faltó nunca el aceite.
en la vasija, y daba a los demás, y vendía, y pudo vivir con ello toda su vida. Devoción, entrega, fe, confianza, dio todo lo que tenía. Ahora, no alardeó de ello, no fue diciendo, yo he hecho todo, pero yo soy humilde, no como vosotros, que sois los ricos, que vais ahí de golpe en el pecho, pues estos unos ricachones, hipócritas, que dais de lo que os sobra, no como yo, que yo soy muy humilde, y venga con que soy humilde. Hay mucha gente que dice, pues yo soy muy humilde, y no tienen humildad ninguna cuando dicen soy humilde. Pero ahí está, alardeando de la pobreza. De la pobreza también se alardea a veces, ¿eh? La pobreza también es una moneda de cambio emocional, de chantaje, mucho cuidado. Bueno, esa mujer no fue así. Tampoco se avergonzó. Directamente obró delante del Señor. Hizo lo que creía que debía de hacer. Hizo lo que su vida de entrega y de consagración ante el Señor le llevó a hacer. Bueno, para ello no necesitaba teología, ni necesitaba conocimientos profundos de Biblia y de muchos estudios bíblicos. ¿Sabéis lo que necesitaba? Conocer al Señor, indiscutiblemente, y una relación personal con Dios.